Iniciar la transmisión, pero bueno, ya estamos aquí en Motivación TV. Agradezco mucho el que estés aquí como cada semana en Motivación TV. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que podamos estar en contacto y derivado de ese contacto, tanto tú como yo podamos entrar directamente a todos estos temas que en un momento dado sabemos que nos van a servir mucho para nuestra vida. Mira, he recibido muchos mensajes y quiero agradecer todos esos mensajes que he recibido de parte de todos ustedes. Han sido mensajes que valoro mucho, que agradezco mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos estos mensajes nos sirven ¿para qué? Para que nos vayamos dando cuenta precisamente de todo esto que estamos necesitando. Tuvimos ahorita un problema aquí para poder entrar, pero bueno, ya estamos aquí en Motivación TV. Y mira, vamos a iniciar de una vez el tema. Es un tema que desde mi punto de vista, no sé a ti, a ver qué es lo que te parece, pero desde mi punto de vista es un tema que nos va a ayudar muchísimo para darnos cuenta qué tanto podemos hacer por nosotros mismos. Normalmente estamos buscando que sea otra persona la que venga, nos auxilie, la que venga, nos apoye, nos ayude, esté con nosotros, nos acompañe, y en muchas ocasiones esto está bien, yo no estoy diciendo que no. Sin embargo, debemos de tener consciente, debemos de estar conscientes que cada uno de nosotros tenemos esas herramientas de nuestro lado para poder en un momento dado empezarnos a generar cada uno de nosotros toda esa bienestar que cada día estamos necesitando. Es un bienestar que es muy importante. Estamos transmitiendo, y tú lo vas a ver aquí, a través de Facebook Live, pero también a través de Instagram. Entonces, bueno, por eso vamos a estar moviéndonos un poco. Pero bueno, tenemos todas esas herramientas a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que podamos generarnos ese bienestar diario que cada uno de nosotros necesitamos para poder estar bien en la vida. Y precisamente el día de hoy vamos a ver 5 herramientas que tienen que ver con esta parte de qué es lo que yo necesito hacer para mí mismo, con el objetivo de cada día. Mira, hay mucha gente que dice que es recargar pilas, otra gente que dice que es generar energía, en fin, como tú le quieras llamar, pero al final de cuentas son herramientas que nos van a servir para estar mejor con nosotros mismos. Así es que vamos a arrancar, si estás tú de acuerdo. Y bueno, pues todos esos mensajes que en un momento dado me puedas mandar, gracias, los agradezco mucho. Y son mensajes que vamos a contestar un poco después, tal vez terminando la transmisión. Pero el chiste es de que nos estemos nutriendo absolutamente todos de esta parte que es importantísima. ¿Para qué? Para que seamos felices en la vida. Una cita con el diván. Y van a haber varias preguntas que te voy a ir haciendo a lo largo de la plática con el objetivo de que tú vayas generando conciencia y derivado de esta conciencia vayas determinando qué es lo que te falta empezar a realizar, qué es lo que te falta potenciar más dentro de ti, y sobre esta base empieces a generar estas ventajas adicionales que tenemos a nuestra mano. Una cita con el diván. Y ahí te va la primera pregunta despertador. ¿Qué concepto tienes de ti mismo o de ti misma? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te observas tú? Cuando tú te estás viendo en el espejo, ¿qué concepto te das? Si alguien te llega a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Tú qué es? ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Qué es lo que dirías de ti mismo o de ti misma? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con muchas personas, la mayoría desafortunadamente de personas, que la concepción que tienen de sí mismos es como una persona víctima, pobrecita, en donde nadie lo apoya, en donde la vida lo maltrata. Y son palabras y son frases que te están diciendo. A mí en coaching me lo han dicho mucho. No, Álvaro, lo que pasa es de que nadie me apoya. De mi familia absolutamente nadie me está apoyando. Y yo les comento, bueno, está bien, tal vez en efecto nadie te esté apoyando dentro de tu familia, pero ¿qué tanto te apoyas tú misma o tú mismo? ¿Qué tanto te estás generando bienestar a ti misma o a ti mismo? Independientemente de lo que otras personas te puedan dar o no, ¿qué tanta energía, qué tanto bienestar, qué tanta felicidad
¿Qué tanto te estás apoyando a ti mismo? Porque en un momento dado, si yo me quedo en el pobrecito, bueno, pues puede resultar inclusive muy cómodo quedarme ahí, porque tal vez me estoy dando cuenta que vienen personas que me están apoyando cuando yo me considero pobrecito, cuando yo me considero que otras personas no me apoyan, cuando yo me considero que la vida me maltrata, cuando yo me considero una víctima de la vida. Mira, encontré una frase de Neville Goddard que dice: cambia la concepción de ti mismo y cambiará el mundo en el que vives. Se me hace una frase muy profunda y que nos tiene que llevar a una reflexión personal que considero que es importante. Yo no sé si tú así lo consideres. Cambia la concepción que tienes de ti mismo, o sea, cambia el concepto que tienes de ti mismo, cambia la forma en que te ves a ti mismo o a ti misma y cambiará el mundo en el que tú vives. Y yo te digo esto porque ahí te va una llamada de alarma. Es una llamada de alarma. ¿En qué mundo vives? Si seguimos el hilo de esta frase que dice, cambia la concepción de ti mismo y cambiará el mundo en el que vives, yo te pregunto, ¿en qué mundo vives tú? Tal vez desde muy pequeños hemos escuchado palabras y frases que hoy por hoy las tenemos muy arraigadas dentro de nosotros mismos y que las venimos repitiendo constantemente. Y esa repetición constante lo único que está haciendo es de que formen parte de nuestra vida. Y tal vez sin darnos cuenta de tanta repetición a lo largo de la vida, ya forman parte no solamente de nuestro vocabulario, que eso tal vez sería lo de menos, sino que forman parte de nuestro sentir, forman parte de lo que somos, forman parte de lo que me siento, forman parte de cómo me estoy yo viendo al espejo, y que cuando me estoy yo viendo al espejo me digo, pobrecito, ¿cómo te ha maltratado la vida? Nadie te apoya, soy una víctima de la vida, yo no sé ni por qué nací. Y yo te pregunto nuevamente, ¿en qué mundo vives? ¿Por qué? Porque tal vez, y aquí viene una reflexión importante, tal vez tú vives en un mundo llamado crisis, en un país llamado pobreza, en una ciudad llamada insatisfacción, en una colonia llamada carencia, en una calle llamada queja y en una familia llamada necesidad. Te lo voy a volver a repetir y date cuenta desde cuándo vienes escuchando estas palabras y qué tanto forman parte de ti mismo o de ti misma. Es importante que tú hagas esta reflexión. ¿En qué mundo vives? Porque tal vez vives en un mundo llamado crisis, en un país llamado pobreza, en una ciudad llamada insatisfacción, en una colonia llamada carencia, en una calle llamada queja y en una familia llamada necesidad. ¿Desde cuándo tú has escuchado la palabra necesidad? En tu casa misma, dentro de tu familia. ¿Desde cuándo has escuchado la palabra queja? Y que hoy forma parte de ti y que tal vez tú ya eres un quejumbroso o una quejumbrosa ya del día a día. ¿Desde cuándo has escuchado la palabra carencia? ¿Desde cuándo insatisfacción? ¿Desde cuándo pobreza? ¿Desde cuándo crisis? Yo recuerdo que prácticamente desde que nací, yo he escuchado que México está en crisis. Por lo tanto, el mundo en el que yo nací fue un mundo de crisis. Y que a lo largo de los años yo seguí escuchando mucho la palabra crisis. ¿En cuántas ocasiones has escuchado tú esa palabra crisis? Y que la pudiste haber escuchado en la televisión, la pudiste haber leído en un periódico, la pudiste haber escuchado en la radio, pero también la pudiste haber escuchado dentro de tu familia, la hiciste tuya y hoy por hoy forma parte de tu vocabulario básico. Y tú sin darte cuenta, tú ya estás mencionando esa crisis como algo normal y ante cualquier situación que surja en tu vida, tú ya estás diciendo que estás en crisis. ¿En cuántas ocasiones has hablado de pobreza en tu vida? Y pobreza en todos los aspectos, no nada más en el aspecto económico, sino absolutamente en todos los aspectos. Insatisfacción, tal vez
no sea una palabra que hayas dicho mucho, pero ¿en cuántas ocasiones has sentido para ti insatisfacción, que no te sientes satisfecha, no te sientes satisfecho contigo mismo, contigo misma, en el lugar en el que estás, en la familia, con tu pareja, con tus hijas, en tu trabajo, en donde sea, en la colonia en la que vives, con los vecinos que tienes al lado, con quien sea, pero que tal vez no lo dices, pero sientes que no te sientes satisfecho, es decir, estás insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿En cuántas ocasiones has oído hablar o has hablado tú mismo, tú misma, de carencia? ¿En cuántas ocasiones has hablado de carencia? ¿En cuántas otras has hablado de queja? ¿Eres una persona que se queja constantemente? En donde no nada más habla de carencia, sino que también la practicas. ¿Practicas tú la queja? ¿Y en cuántas ocasiones la palabra necesidad? Por lo tanto, yo con este ejemplo, quiero que comprendamos cómo estas palabras llegaron a nosotros, tal vez las hicimos de tanto escucharlas, las hicimos nuestras, las empezamos a practicar, y una vez que las practicamos, pues ya forman parte del mundo en el que vivimos. Y por lo tanto, si a ti te llegan a preguntar, oye, ¿en qué calle vives? Ah, pues yo vivo en una calle llamada Queja. Ah, sí, Queja, ¿y qué número? Pues haz la cuenta de cuántas quejas has emitido durante toda tu vida, y entonces ese va a ser el número de tu casa. ¿En qué colonia vives? Ah, pues yo vivo en una colonia llamada Carencia, Carencia del Valle. Así como para que no se oiga tan feo, Carencia del Valle. O vivo en una colonia que se llama Portales de Carencia. O sea, hasta suena así que dices, puta, es como inspiracional, ¿no? Vivo en una colonia Portales de Carencia, pero ya esa carencia que tú estás diciendo, esa carencia que tú estás afirmando para ti, es una carencia que también tienes en tu vida. Y entonces tal vez hoy te puedas preguntar, ¿por qué sientes tan carente tu vida? Tan carente de emoción, tan carente de dinero, tan carente de amistades, tan carente de diversión, tan carente de lo que tú quieras. ¿En qué mundo vives? Y vale la pena, desde mi punto de vista, yo no sé cómo lo veas tú, pero vale la pena el que en un momento dado hagamos esta reflexión para ver realmente en qué mundo estoy viviendo, en qué mundo interno estoy viviendo. Olvídate del externo, no, en qué mundo interno estoy viviendo, y ese mundo interno, ¿qué es lo que me está provocando a mí? Porque vale la pena. ¿Por qué? Porque derivado de eso, entonces quiere decir qué es lo que yo estoy haciendo en este momento. Y si tú vives en un mundo llamado crisis, en un país llamado pobreza, en una ciudad llamada insatisfacción, en una colonia llamada carencia, portales de carencia, en una calle llamada queja, queja del valle, en una familia llamada necesidad, entonces, con razón, a tu vida no le llamas vida. Tal vez a tu vida le estás llamando drama. ¿Por qué? Porque tal vez tú has llegado a pensar que tu vida es un completo drama, y que por lo tanto andas buscando la forma en que ese drama se vaya de tu vida. Pero si tú eres la misma o el mismo que está generando a través de tus palabras, a través de tus pensamientos, a través de tus ideas, estás generando eso, pues ¿qué es lo que estás atrayendo a tu vida? Y con ese mundo en el que vives, yo te pregunto, ¿con ese mundo en el que vives has acudido alguna vez al diván? Y yo te voy a pedir en este momento que ahí en una hoja que tú tengas a la mano escribas en forma de acróstico la palabra diván, porque va a ser importante y lo vamos a ver más adelante, porque diván son las 5 herramientas que vamos a ver el día de hoy, con el objetivo de darnos cuenta que este mundo en el que hemos estado viviendo hasta el día de hoy es un mundo del cual podemos salirnos a través de estas 5 herramientas que tienen que ver con el diván, por supuesto, y que estas herramientas, si las empezamos a practicar diario, si las hacemos nuestras, si las llegamos a hacer parte de nuestra vida, parte de nuestro mundo, y en donde ya nos olvidemos de ese mundo llamado crisis, de ese país llamado pobreza, de esa ciudad llamada insatisfacción, de esa colonia llamada carencia, portales de carencia, de esa calle llamado queja del valle, de esa familia llamada necesidad. Si tú quieres salir de ahí, te pido que hagas un acróstico con la palabra diván, y vamos a ver más adelante cuáles son esas 5 herramientas. ¿Hace cuánto tiempo que no estás en un diván? Y tal vez me vayas a decir,
Nunca he estado en un diván. ¿Por qué? Porque nunca he ido a terapia. ¿Por qué? Porque la terapia es para las personas que están mal de la cabeza. La terapia es para las personas que están locas. Tal vez tú lo estás diciendo así. Yo no creo que sea así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tanto tú como yo tenemos situaciones que debemos de solucionar. Y por lo tanto, qué mejor hacerlo con un profesional de la salud mental. ¿Para qué? Para que nos ayude a ir sacando todo eso que tenemos y que tal vez traemos desde muy pequeños y que lo hemos dejado ahí y simplemente hoy hemos venido caminando con él durante toda nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que debemos de trabajarlo, debemos de sanarlo, y si no lo logramos sanar, de ver la forma en cómo podemos administrar eso que traemos para transitar con eso durante toda nuestra vida. Por lo tanto, ¿hace cuánto tiempo que no estás en un diván? ¿Te atreverías a enfrentarte a un diván? Y aquí solamente lo que tú digas es lo que vale. ¿Te atreverías a enfrentarte a un diván? Al hablar de diván, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente al hablar de un diván? Mira, yo incluso conozco personas que hasta han comprado un diván para su casa y lo tienen en su casa. Yo no sé cómo lo utilicen, pero lo tienen ahí en su casa. Tal vez tú eres una de esas personas que sí fuiste y compraste un diván y ahí lo tienes en tu casa. Ahora, lo importante, lo tienes en tu casa, pero lo tienes como adorno para que todos lleguen. ¡Ay, qué bonito sillón! No, es un diván. Ok, ¿y para qué te sirve ese diván? Pues ahí me siento de vez en cuando para leer, me siento inclusive en ocasiones para dormir, lo que tú quieras. Al hablar de diván, ¿qué se te viene a la mente? Mira, hace poco escuché una frase que dice así: no venimos a este mundo a ser felices, venimos a vivir nuestra vida. Y mira, yo aquí acepto esta frase totalmente. No venimos a este mundo a ser felices, venimos a vivir nuestra vida. Y conste que yo soy feliciólogo y durante mucho tiempo yo dije que venimos a este mundo para ser felices. Pero al analizar esta frase, antes de ser felices yo necesito vivir. Si yo no vivo, yo no puedo ser feliz, y no me estoy refiriendo a vivir, bueno, sí, obviamente, vivir de muerte, bueno, pues obviamente ya cuando estemos muertos ya no vamos a poder felices, aunque digan se murió feliz. Era tan feliciólogo que se murió feliz. Ah, qué bueno, con una sonrisa, ok, perfecto. No, me refiero a esa muerte en vida, que seguramente tú has escuchado este concepto tal vez durante toda tu vida. Es que está como muerto en vida. Por lo tanto, si yo no estoy viviendo mi presente, si yo no estoy viviendo mi vida, ¿por qué? Porque vivo en un mundo llamado crisis, porque vivo en un país llamado pobreza, porque vivo en una ciudad llamada insatisfacción, vivo en una colonia llamada carencia, portales de carencia, porque vivo en una calle llamado queja del valle. ¿Por qué? Porque vivo en una familia llamada necesidad, en donde absolutamente todo es una necesidad en mi familia. Siempre me han hablado de necesidades, siempre me han dicho que no alcanza para nada, siempre me han dicho que el dinero no crece en los árboles, siempre me han dicho que necesito sudar. ¿Para qué? Para poder obtener el dinero que yo necesito para medio comprar y vivir al día. Y por lo tanto, mi familia tiene como apellido necesidad. Imagínate que tú te pusieras este mundo en el que has estado viviendo, si es que es el caso, te lo pusieras como tus apellidos. ¿Cómo te apellidarías? ¿Te apellidarías necesidad, queja? ¿O te apellidarías insatisfacción, carencia? Y tú como dirás, mira, yo me llamo Álvaro Patricio Insatisfacción, carencia. Caray, oye, está de telenovela, así nada más el Álvaro Patricio, lo demás ya no, y elimínalo de tu vida. ¿Cómo lo puedes eliminar? Con estas 5 herramientas que vamos a ver a través del acróstico de diván, que yo me supongo que ya lo tienes ahí listo. ¿Cómo ves? ¿Te está interesando el tema? ¿Crees que vaya a resultar interesante? O sea, que digas, ese es un tema nada más de jueves, ahí dominguero el asunto, y por lo tanto, pues no, hasta ahí va a quedar. ¿Cómo lo ves? Si te gusta, gracias por los saludos que me están mandando aquí, que aquí ya estoy viendo en Instagram también todos los que nos están viendo. Gracias. Y estoy viendo también acá en Facebook todos los que nos están viendo. María Eugenia García Navarro, hola María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
Ben Calzal, hoy también, María Eugenia, gracias por todos los que nos están viendo. Entonces, si te está gustando, si crees que sea interesante, gracias por los likes que estás dando. Compártelo en este momento con tus familiares, con tus amigos, con tus contactos que tienes ahí en las redes sociales. ¿Para qué? Para que se unan con nosotros y que tal vez ellos también nos den luz de acuerdo a la vida, a la experiencia que han tenido de vida, nos den luz acerca de lo que ellos han venido haciendo. ¿Para qué? Para ver si ellos en efecto han tenido una cita con el diván. ¿Estás de acuerdo? Qué calor está haciendo, por cierto, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos en esta frase que dice, no venimos a este mundo a ser felices, venimos a vivir nuestra vida. Y yo te pregunto, si tú nunca has acudido a una cita con el diván, ¿cómo estás viviendo tu vida? Tal vez tú digas, bueno, yo necesito ir al diván, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es ser feliz en la vida. Ok, está perfecto. Pero de acuerdo a esta frase, yo necesito ir al diván, ¿para qué? Para poder vivir mi vida, para no ser un muerto en vida. Yo necesito ir al diván, ¿para qué? Para encontrarme con mí mismo, para encontrar las respuestas que hace mucho tiempo que las vengo buscando y que por alguna situación no las he tenido. Y entonces, derivado de esa cita que tenga yo con el diván, voy a lograr tener esas respuestas y entonces voy a vivir mi vida. Y ahora sí, ya que estoy viviendo mi vida, entonces ahora sí ya voy a ser feliz. ¿Crees que así sea? Porque si no has acudido a una cita con el diván, ¿cómo has vivido tu vida? Es más, vámonos a algo más sencillo y de lo que hablamos diariamente. Si no has acudido al diván, ¿cómo realizas tus sueños? Tú tienes sueños, yo tengo sueños, todos tenemos sueños. Aunque nos digan que somos unos soñadores empedernidos, aunque nos digan que debemos de poner los pies en la tierra, aunque nos digan lo que tú quieras, pero somos soñadores. Mira, por ejemplo, ¿cómo haces realidad tus sueños? ¿Cuál es tu método? ¿Cuántas veces lo has puesto en práctica? Yo estoy seguro que tú has realizado muchos sueños. Como parte de vivir tu vida, seguramente tú has realizado muchos sueños. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el método que tú tienes para realizar tus sueños? Y si nos lo compartes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a nutrir todos los que estamos aquí, tanto en Instagram como en Facebook, nos vamos a nutrir y entonces vamos a decir, caray, entonces este método que me está diciendo, por ejemplo, Maribel Navarro, que aquí la estoy viendo en Facebook, este método que ella tiene para realizar sus sueños, oye, me conviene, como que se hace clic con mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. A ver, voy a empezar a utilizar el método de Maribel. ¿Para qué? Para alcanzar mis sueños que hasta ahorita no he logrado. ¿Cuál es el método que tú utilizas para lograr tus sueños? Y además, ¿cuántas veces lo has puesto en práctica? Yo esto te lo pregunto porque tal vez tú no te hayas dado cuenta de la cantidad de sueños que tú has realizado, que tú has hecho a lo largo de tu vida. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero tú has realizado infinidad de sueños en tu vida. Tal vez es cuestión de que digas, bueno, en este momento, ¿cuántas veces he repetido este método con el que he tenido y he podido realizar mis sueños? Y entonces te vas a dar cuenta de la cantidad de sueños que has realizado en tu vida. Es más, mira, ¿te consideras tú una persona fiel a tus sueños? ¿Te consideras tú una persona fiel a tus deseos? ¿O te la cambio la pregunta? Y es una pregunta de alarma. ¿Acaso en alguna ocasión le has sido infiel a algún sueño? ¿En alguna otra ocasión le has sido infiel a un deseo? Mira, yo recuerdo a una persona que en coaching me decía que todos los días se levantaba a rezarle a Diosito para que le cumpliera sus sueños. Yo pensaba dentro de mí, ¿le estás rezando a Dios para que cumpla tus sueños? ¿Y tú qué haces? Pues rezándole. No, bueno, sí, le estás rezando y ya con eso dices, pues ya con eso. No. O sea, aparte de rezarle, ¿qué estás haciendo para lograr tus sueños? ¿Tu método nada más es rezarle a Dios? Imagínate que los cerca de 8,000 millones de habitantes que estamos en este mundo, todos los días nos levantemos y le pidamos a Dios, Dios mío, por favor,
realiza mi sueño, pero que sea hoy, que sea hoy, porque ya tengo mucho tiempo pidiéndote. Entonces, por favor, que sea hoy, y que todos lo hiciéramos al mismo tiempo. Digo, yo sé que Dios lo puede hacer, pero también nos está dejando la responsabilidad a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos pongamos las pilas y nosotros mismos empecemos a realizar nuestros sueños, a realizar nuestros deseos, porque no se lo vamos a dejar absolutamente todo en Él, ¿no? Entonces, no reces para que tu deseo se cumpla. Haz que tu deseo se cumpla. Ahora, si quieres la ayuda de Dios, reza para que tu deseo se cumpla, pero también haz que ese deseo se cumpla. Haz que ese sueño se cumpla. Cuando menos déjale la mitad a Dios y déjale la otra y tú asume tu otro 50%. Es más, hasta, mira, hoy estoy de oferta. Hoy estoy de oferta y te lo voy a dejar no en 50%, te lo voy a dejar en 40%. Haz tu 40% y déjale a Dios el otro 60%. Desde la semana pasada, en el tema de la semana pasada, te he venido yo hablando de tu 40%, ese porcentaje que está bajo tu responsabilidad, y un día vamos a tratar este tema en donde se dice que, de acuerdo a los estudios que se han hecho en el ámbito de la psicología, se ha logrado determinar que cada uno de nosotros traemos una carga genética, sí, por supuesto, por parte de nuestros antepasados, empezando por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y ahí para atrás, traemos una carga genética que tiene influencia en nuestra vida en un 50%. Es decir, esa carga genética, esa culpa que tú le puedes echar a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, etcétera, por cómo eres el día de hoy, ellos solamente tienen el 50% de culpa. Esa es la carga genética que traemos. Tenemos un 10% que tiene que ver con las circunstancias. Es que si tú supieras, Álvaro, en dónde nací yo, si tú te dieras cuenta en la familia en la que nací, si tú vivieras en donde yo vivo, entonces, esas circunstancias nada más son el 10%. Entonces, el 50% de la carga genética más el 10% de las circunstancias, estamos hablando de un 60%. Pero ¿qué crees? Te tengo una magnífica noticia. El 40% restante es tu responsabilidad. ¿No te gustó? Te va. El 40% restante es tu responsabilidad. Por lo tanto, en este caso en donde te digo, no reces para que tu deseo se cumpla, haz que tu deseo se cumpla, te la cambio. Reza para que tu deseo se cumpla y déjale a Dios el 60%. El 50% de tu carga genética más el 10% de las circunstancias. Pero el otro 40% tú lo tienes que hacer. Tú te tienes que responsabilizar. Responsabilizar quiere decir responder. Tú tienes que responder por ese 40%. Eso ya no se lo puedes pedir a Dios, ni a la vida, ni a quien tú quieras. No, eso solamente es para ti y es tu responsabilidad. Y tú decides si la tomas o no la tomas, sino simplemente te quedas ahí. Mira, puede haber muchas formas para que tu deseo, tu sueño se cumpla. Pero hoy, el día de hoy, yo te voy a proponer acudir a una cita con el diván. Puede haber muchos métodos y yo estoy seguro que hay muchos métodos para alcanzar los objetivos, para lograr una meta, para alcanzar un sueño y realizar un sueño, para que mi deseo se cumpla. Puede haber muchos métodos, pero el día de hoy yo te voy a proponer, y esa es una propuesta nada más, te voy a proponer una cita con el diván. ¿Por qué una cita con el diván? Te has de preguntar. ¿Por qué con el diván? Mira, yo digo que con el diván, ¿por qué? Porque el diván tiene algunas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas de estar en un diván? En primer lugar, favorece la privacidad. Cuando tú vas a una cita con el diván, estás tú y el diván, no hay nadie más. Otra, porque potencia el estar con uno mismo. Cuando tú estás en una cita con el diván, estás contigo mismo. No debes de tener teléfono, no debes de tener televisión, no debes de tener radio, no debes de tener distracciones, no. Estás contigo misma y contigo mismo y el diván. Porque auxilia en la exploración interna del pensamiento, de la emoción y del sentir. Es decir, cuando nosotros estamos en una cita con el diván, internamente estamos explorando cómo son nuestros pensamientos,
cómo son nuestras emociones, cómo es nuestro sentir, en dónde estoy sintiendo yo mi sentir, porque hay ocasiones que decimos, es que me siento mal, pero ¿dónde? O sea, ¿qué es lo que siente? Pues no sé, hay algo raro, no sé, pero ¿en qué parte del cuerpo? No sé, como que puede ser todo, puede ser nada, o sea, ni siquiera nosotros nos conocemos y no logramos identificar exactamente en dónde estoy sintiendo. Igualmente es un espacio personal seguro. ¿Por qué? Porque nada más estamos el diván y yo. Y por lo tanto es un espacio personal seguro. Y además yo diría que un diván es el lugar en donde uno mismo se desnuda emocionalmente. Yo no sé si estés de acuerdo, pero desde mi punto de vista, con un diván, cuando estamos en una cita con un diván, es el lugar en donde nos desnudamos emocionalmente, en donde podemos sacar todas esas emociones que traemos internamente. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un espacio personal seguro. Mira, hay una frase que a ver si te gusta. El mayor motivo para cumplir un deseo es estar insatisfecho con uno mismo. Cuando tú estás insatisfecho contigo misma, contigo mismo, ese es el momento exacto, ese es el momento justo en el cual debes de emprender en ir por tu deseo. Debes de caminar para ir en pos de tu sueño. Ese es el momento. Cuando estamos en una cita con el diván, cuando exploramos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro sentir, y que decimos, estoy insatisfecho en esta área de mi vida. Ese es el momento justo de ese reconocimiento en donde me tengo que levantar, en donde te tienes que levantar y dices, ya logré identificar qué es el punto, cuál es el punto en el cual debo de trabajar en mí mismo. Por lo tanto, me levanto y ahora voy en pos de ese sueño, en pos de ese deseo. ¿Irías al diván si te sientes insatisfecho, insatisfecha? ¿O simple y sencillamente dirías, ya pasará, me voy a ocupar en otras cosas y ya pasará? Eran simple y sencillamente situaciones que se me vinieron así de repente, pero ya va a pasar, ya va a pasar. ¡No! Ese es el momento justo en el que lo tienes que hacer. Es en donde, si tú estás viviendo tu vida, acuérdate de la frase en donde no venimos para ser felices, venimos para vivir nuestra vida. Ese es el momento preciso en el que te tienes que levantar, y no es de que no pasa nada, no es de que lo vas a ver después, no es de que cuando estés desocupado, no, es el momento de decir, en este momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Y volteas a ver al diván y le dices, a ver, diván, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Para qué? Para ahora cambiar esta parte de insatisfacción, para ahora estar satisfecho con mi propia vida. Ese es el momento justo. Mira, una de las herramientas para salir de la insatisfacción es la imaginación, ¿sí? Imagínate que viviéramos sin imaginación. Y es más, yo digo que la imaginación es el inicio de absolutamente todo. Estoy convencido que es el inicio de todo. ¿Por qué? Porque cuando tú has tenido un deseo, y obsérvalo, cuando tú has tenido un deseo, lo primero que te viene a la mente es una imagen. Es decir, al estar hablando de una imagen, quiere decir que pusiste en práctica, pusiste en funcionamiento tu imaginación. Por eso el producto de la imaginación es una imagen. ¿Y qué pasa cuando esa imagen te gusta? Te emocionas. ¿Qué pasa cuando esa imagen que tienes ahí sientes que te llena? Pues te estás emocionando, estás sintiendo dentro de ti esa emoción. Y recuérdate que hay estadísticas que nos dicen que compramos por emoción, no por la razón, compramos por emoción. Y después de que compramos, tal vez podemos decir, hijo, hubiera sido mejor que no hubiera comprado esto, la verdad ni lo necesito, ya lo compré y todo, pero ¿habrá forma de devolverlo o ya no? No, pues ya hasta lo abrí. Entonces no solamente lo abrí, sino que ya hasta lo tomé. Por lo tanto ya no lo puedo devolver. Pero es que cuando yo me di cuenta que en el súper había uno de estos refrescos que me llevó a mi infancia y que tú lo conoces,
me llevó a mi infancia. ¿Por qué? Porque mi papá llegó a trabajar en la empresa que hace estos refrescos y por lo tanto todos mis cumpleaños de mis primeros años de vida, no los actuales, pero me gustaría y yo creo que para el próximo sí lo voy a hacer, vas a ver. Pero todos mis primeros cumpleaños, y por aquí deben estar mis cuates de allá del multi, todos mis cumpleaños eran con este refresco. Por lo tanto, esa emoción cuando yo vi este refresco ahí expuesto en un súper, yo dije, hace mucho que no tomo este refresco y me lo tomo, me lo llevo. Y no solamente compré uno, no solamente compré el six pack, que ya venden el paquete de 6, no, me traje como 20 de los diferentes sabores que hay de este refresco, que seguramente tú lo conoces muy bien. Y por lo tanto, después dije, ¿para qué me traje tantos? Con uno, pues la emoción es nada más. Sí, pero la emoción me hizo que comprara todos esos, que luego ya no sabía dónde meterlos en el refrigerador, pero fue la emoción. La razón vino después. Y para eso, por eso yo estoy diciendo, la imaginación es el inicio de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es lo que nos emociona y derivado de lo que nos emociona, tomamos decisiones. Ya después vendrá la razón, ya después vendrá el pensamiento. Por lo tanto, cuando tú tienes un deseo, cuando tú tienes un sueño, la imaginación es una herramienta importantísima y lo vamos a ver ahorita. Es una herramienta importantísima porque estoy convencido que esa emoción es la que nos hace tomar esas decisiones que a la postre, a la larga, sirven precisamente para todo aquello que estamos necesitando. Mira, para la imaginación todo es posible. Acuérdate cuando tú eras niño, niña, y tú te imaginabas muchas cosas y para tu imaginación todo era posible. Si tú dijiste, yo quiero ser astronauta, en ese momento no pensaste, no, pero ¿cómo voy a ser astronauta si no sé hablar inglés? Y por lo tanto, aquí en México, pues no hay cohetes, entonces hay cohetes de otra forma, pero no hay de esos que van a la luz, entonces necesito, y además debe ser una carrera muy costosa, y además, y entonces empiezas a meter el razonamiento. No, para la imaginación no hay imposibles. Es más, cuando tú decidiste ser astronauta, seguramente la primera imagen que te llegó a ti, cuando menos fue con el casco de astronauta. Si tú decidiste ser arquitecto, seguramente te viste ahí en una cosa, lo que tú quieras. Si tú decidiste ser piloto de avión, seguramente tú ya ibas en el avión. Para la imaginación, todo es posible. Es el inicio de todo. Te saca del letargo. Es la capacidad de soñar despierto. ¿Y cuánta gente ahí te dice, tú nada más soñando despierto? Pues todos soñamos despierto. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos imaginación. Y hasta los que te dicen, es que tú te la pasas la vida soñando despierto. Ellos también. ¿Por qué? Porque si tú supieras la cantidad de imágenes que cada día cruzan por nuestra mente, por nuestro cerebro, por nuestra cabeza, te irías para atrás. Simple y sencillamente de los 7,000 pensamientos que llegamos a tener, de los 60,000 pensamientos, que llegamos a tener en un solo día, imagínate que cada uno tuviera una imagen, que seguramente lo tienes. Quiere decir que al menos al día tienes 60,000 imágenes que están pasando por ti. Entonces, ¿la imaginación crees que es importante o no? Mira, el objetivo de la imaginación es pasar del mundo real del mundo ideal al mundo real. Porque lo primero que te llega es esa imagen, es un mundo ideal. Quiero ser astronauta, es tu mundo ideal. Ahora, a partir de ahí, necesitas hacerlo realidad, pasar al mundo real. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo te lo digo, vamos a una cita con el diván. ¿Estás de acuerdo en venir conmigo a una cita con el diván? Norma Constanza Roth, muchas gracias por estar aquí. Aquí te estoy viendo a través de Instagram. Pruvi Maravilla se unió. Hola Pruvi, ¿cómo estás? Alex Peiro también se unió. Soy Angie Cabrera. Angie, un abrazo. Gracias por estar aquí. Rana, muchas gracias. También hace mucho que no nos vemos, pero me da gusto saludarte. Rafa Guisa, también. Fabi Cabrera, ¿cómo estás, Fabi? Me da mucho gusto saludarte también. Candelaria Pineda también se unió. Hola, Candelaria, gracias por estar aquí. Peligro 1629, gracias por estar aquí también con nosotros. Gracias por todos los que están tanto en Instagram como acá en
en Facebook, Prenmerá, aquí ya me está. Prenmerá nos dice: a mí me ha funcionado confiar en mí, ser atrevida, intrépida y egoísta para cumplir mis sueños. He sido una soñadora, ya no vi lo demás, pero he sido una soñadora. Totalmente de acuerdo, Prem, yo te conozco muy bien y sé que así es. Marta Calderón dice: yo tengo una de uva que, seguramente de esta, ¿verdad? A mí me tocó hoy de mandarina, sí, sabor mandarina, y te tocó de uva. Ok, entonces te invito a una cita con el diván, y yo creo que ya tienes tú ahí tu acróstico de diván. ¿Qué quiere decir diván? Y ahí te van estas cinco estrategias. La primera, la D. La D significa diálogo interno activo. Ahorita vamos a ver cada una, pero velo anotando para que tú tengas estas 5 herramientas. La D, diálogo interno activo. La I, imaginación con potencia. La V, visualización creativa. La A, afirmación positiva. Y la N, noción del deseo cumplido. Estas son las 5 herramientas, te las repito nuevamente para que las anotes ahí. En el acróstico de diván, esto quieren decir: la D es diálogo interno activo. La I, imaginación con potencia. La V, visualización creativa. La A, afirmación positiva. Y la N, noción del deseo cumplido. Y ahorita vamos a hablar de cada uno. Es más, vamos a entrar de una vez a este detalle. La primera, diálogo interno activo. Tanto tú como yo, todo el día nos estamos platicando, nos estamos preguntando, nos estamos contestando, estamos platicando con nosotros. Es decir, nuestro diálogo interno siempre está platicando con nosotros, platicando. Pero cuando yo digo diálogo interno activo, es de que tú sepas y estés consciente de lo que estás platicando contigo, sobre todo tratándose de lograr tus sueños, sobre todo tratándose de alcanzar un deseo que tú tienes, ese deseo más preciado que tú tengas. Ahí es cuando debemos, con nuestro diálogo interno, utilizarlo como esa herramienta que necesitamos. ¿Por qué? Porque el diálogo interno es la capacidad de comunicarnos conscientemente con nosotros mismos. Es decir, nos hablamos, nos escuchamos, nos sentimos. Cuando yo digo, a ver, ¿por qué me estará doliendo tanto el codo? No tanto porque no quiera yo gastar dinero, no, tal vez me está doliendo. ¿Por qué? Porque soy poco flexible. Ok, soy poco flexible, pero ¿en cuál área de mi vida? En todas las áreas de mi vida soy poco flexible, y entonces el codo es una parte que me da flexibilidad en una parte de mi cuerpo, en este caso en el brazo. Por lo tanto, si me está doliendo el codo, eso significa que hay una parte de inflexibilidad en mi vida que yo necesito darme cuenta cuál es, aceptarla, empezar a trabajar en ella. ¿Soy inflexible en todas las áreas de mi vida? No lo sé, sino específicamente en qué área, y entonces qué es lo que tengo yo que hacer para flexibilizar esa parte que hasta el día de hoy ha sido de que aquí solamente la única opinión que cuenta es la mía y de ahí no me salgo. Inflexibilidad total. Aquí solo mis chicharrones truenan. Total inflexibilidad, y por lo tanto, por eso tal vez te está doliendo. Entonces, el diálogo interno activo es la capacidad de comunicarnos conscientemente con nosotros mismos. ¿Para qué? Para hablarnos, para escucharnos y para sentirnos. El 2, la I, imaginación con potencia. Es la creación de mundos posibles. Con la imaginación podemos crear el mundo posible que tú quieras. Yo te preguntaba hace un rato, ¿en qué mundo vives? Y ya dijimos algunos. Bueno, con la imaginación puedes crear mundos posibles. ¿Cuál? ¿Cuál es tu mundo posible? Así como dijimos, ¿sabes que vivo en tal, ¿cómo lo dijimos aquí? Vivo en tal mundo, en tal país, en tal ciudad, en tal colonia, en tal calle, en tal familia. ¿Sí te acuerdas? Que dijimos, vivo en un mundo llamado crisis, en un país llamado pobreza, en una ciudad llamada insatisfacción, en una colonia llamada carencia, portales de carencia. Vivo en una calle llamada queja del valle. Vivo en una familia llamada necesidad. Bueno, ¿quieres tener mundos posibles? Utiliza tu imaginación.
Y eso cuando tú estés con el diván, en la primera parte de diálogo interno, cuando tú estés en esa cita con el diván, empieza a platicar contigo mismo, empieza a escucharte, empieza a sentirse, estás en una cita con el diván, estás en la de diálogo interno positivo. Cuando estés en la I, que estés ahí en el diván, utiliza tu imaginación, pero con potencia, es decir, crea mundos posibles y que tú llegues a ver, estoy aquí contigo, diván, en esta cita. ¿Cuál es mi mundo posible? Ya hace un rato Álvaro me dio una idea de en qué mundo tal vez estoy viviendo con base en lo que mis antepasados me enseñaron y que yo hasta ahorita me estoy dando cuenta que yo lo retomé para mí y entonces yo no necesito eso para mí. ¿Cuáles son mis mundos posibles? Y entonces empiezas a imaginarte cuáles son esos mundos posibles que tú tienes. La tercera herramienta, visualización creativa. Cuando tú estés en una cita con el diván, la visualización creativa es la creación detallada de tu deseo cumbre. Es decir, la visualización creativa son esas imágenes que tú vas a crear dentro de ti, pero en forma detallada, exactamente cómo quieres tu mundo posible, cómo lo deseas, cómo lo has imaginado, cómo lo sientes que pueda ser lo mejor para ti. Y entonces empieza a crear esa imagen a través de la visualización creativa, empieza a crear, ponle los colores que quieras, ponle los árboles que quieras, ponle la casa que quieras, ponle el coche que quieras, ponle lo que tú quieras, cuál es tu mundo ideal. Acuérdate que se trata la imaginación de pasar del mundo ideal al mundo real. Y por lo tanto esa transición que debe haber entre el mundo ideal y el mundo real es esa transición, es ese trabajo que tú vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo estás empezando en esta cita con el diván. Entonces la visualización creativa es esa creación detallada de tu deseo cumbre. La cuarta, afirmación positiva. La afirmación positiva, tú y yo estamos haciendo afirmaciones constantemente. Por lo tanto, la afirmación positiva es la certeza hablada, la creencia hablada, que refleja aceptar una creencia y validarla en la vida personal. Así de sencillo. Certeza hablada que refleja aceptar una creencia y validarla en la vida personal. Y puedes hacer afirmaciones en cualquiera de las áreas de tu vida. Mira, yo tengo una afirmación que te la voy a decir para efecto de mi salud. Y esa afirmación que yo todos los días la estoy repitiendo, y no solamente una vez, sino la estoy repitiendo constantemente, en muchas ocasiones cuando me estoy bañando, cuando voy en el coche, cuando vengo y me siento en esta cita con el diván, en fin, en muchas ocasiones durante el día la estoy repitiendo. Yo soy la perfecta salud que se manifiesta en estos momentos en todos los órganos de mi cuerpo. Te la repito. Yo soy la perfecta salud. Y además, fíjate, cuando yo digo yo soy la perfecta salud, con la visualización creativa, yo me imagino que esa perfecta salud me está cayendo como una catarata y que está entrando a mi cuerpo y que eso que está entrando, esa agua que está entrando, es salud, nada más. Y entonces eso empieza por acá arriba y va por dentro de mi cuerpo y me recorre todo el cuerpo hasta las uñas de mis pies. Yo soy la perfecta salud que se manifiesta ahora en todos los órganos de mi cuerpo. Y así como esta, cada quien podemos tener la que queramos. Si tú no eres experto en esto, no te preocupes, puedes copiar algunas de las afirmaciones. Búscale ahí en Google afirmaciones positivas para la salud, afirmaciones positivas para el dinero, afirmaciones positivas para la felicidad, para lo que tú quieras. Y entonces empieza a leerlas y con la que hagas clic, apréndetela de memoria y empieza a hacer. Ya que te la aprendas de memoria, conforme la empieces a repetir, va a llegar un momento en donde le vas a empezar a agregar o a quitar algunos aspectos y entonces va a llegar un momento en donde esa afirmación ya va a ser tuya, ya la copiaste, ok, sí, pero la empiezas a transformar de acuerdo a tu vida, a tu experiencia, a lo que tú requieres, estás poniendo en práctica ese 40%.
que es tu responsabilidad, y entonces ya es una afirmación, y entonces empiezas a repetir diariamente, y si además, mientras la estás repitiendo con la visualización creativa, empiezas a visualizar eso que estás hablando, entonces estás potenciando el que ese deseo, el que ese objetivo, el que esa meta, el que ese sueño llegue más fácil y más rápidamente a ti. Entonces la afirmación positiva es la certeza hablada, es decir, cuando yo digo yo soy la perfecta salud, yo tengo la certeza de que tengo una excelente salud. Y es un mensaje que le estoy mandando a mis células, a mis pulmones, a mi hígado, a mi estómago, a mi cerebro, a todos los órganos de mi cuerpo. Yo tengo esa certeza de que yo soy la perfecta salud y que además de que soy la perfecta salud se me está manifestando, es decir, está sucediendo en estos momentos en todos los órganos de mi cuerpo. Ahora, si te quieres ir y detallar ya específicamente a uno solo de los órganos, bueno, la puedes repetir y yo soy la perfecta salud que se manifiesta ahora en mis pulmones. Y entonces ya lo estás personalizando y entonces imagínate los pulmones, pero busca en Google cómo son unos pulmones sanos. Y entonces ya con esa imagen aquí, cuando tú digas yo soy la perfecta salud que se manifiesta en estos momentos en mis pulmones, entonces viene esa imagen de esos pulmones sanos y goza esos pulmones que tú estás viendo dentro de ti. Y créemelo, que le estás mandando un mensaje a tu cuerpo y le estás mandando un mensaje a tu salud. Y la quinta, noción del deseo cumplido. Mira, te lo voy a decir de esta forma. Tú sabes que yo soy autor de este libro, Una taza de café con. ¿Sabes cómo nació este libro? Obviamente nació pues de una serie de ideas que yo ya traía en la cabeza, de mucho que había leído, en fin, de muchas cosas. Pero ¿sabes realmente cómo salió? Y con eso te voy a explicar esta parte de noción del deseo cumplido. Yo asistí a un curso en el cual, como parte de las prácticas que teníamos que realizar, nos decían, ¿cuál es tu deseo en este momento? ¿Cuál es tu deseo cumbre? ¿Cuál es ese deseo que tú quieres con muchas fuerzas, muchas ganas, mucha pasión en este momento? Y en ese momento mi deseo era publicar mi libro, sobre el cual yo ya había pensado, yo ya sabía qué era lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos dijeron, hoy en la noche va a haber una fiesta, y en esa fiesta tú tienes que venir con tus mejores galas. Y tú vas a llegar, pero tú vas a llegar como si ese deseo cumbre que tú tienes ya se hubiera realizado. Es esta parte de noción del deseo cumplido. Tú vas a llegar como si ya hubiera realizado. Entonces, cuando tú llegues, ¿tú qué vas a decir? Y te voy a decir ahora cuál es la experiencia que yo tuve. Yo inmediatamente dije, como autor del libro, una taza de café con. Entonces, yo llegué en la noche a la fiesta, que fue en uno de los salones de ahí del hotel en donde se estaba llevando a cabo el curso. Este curso fue allá en Puerto Vallarta. Y entonces yo llego a la fiesta, y además realmente era una fiesta y todos teníamos que llegar con nuestras mejores galas. Entonces llegué, hubo un comité de recepción y ¿usted quién es? Yo soy Álvaro Patricio y soy el autor del libro Una taza de café con. Y, oye, yo he escuchado mucho acerca de ese libro, es más, yo ya lo tengo, es más, oye, ahorita yo lo tengo aquí, me lo puedes autografiar. Y entonces todos empezábamos a interactuar con esa noción del deseo cumplido, porque a su vez yo le preguntaba a los demás compañeros, ellos quién eran, entonces ellos ya me decían, y entonces yo lo trataba a él con esa parte de ese deseo ya cumplido. Durante toda la fiesta, que ha de haber durado aproximadamente unas 2 horas y media por ahí, nos estuvimos tratando así, y entonces llegaba la gente y me decía, oye, y a ver, platícame de tu libro, ¿qué es lo que contiene? Como yo ya tenía la idea, entonces yo ya les platicaba. Bueno, además, quiero decirte que yo llevé un libro, es decir, yo en ese momento, cuando dijeron de la fiesta, yo salí a una papelería allá en Puerto Vallarta, compré material y me subí al cuarto y empecé a diseñar una portada muy parecida a esta pues ya está mucho más estilizada y ya la hizo mi gran amiga Itzel, que fue la diseñadora de esta portada y de la contraportada y mucha parte de lo que viene en el libro, sobre todo en cuanto a las imágenes. Por ejemplo, aquí podrás ver la imagen de Helen Keller,
ahí la ves con su taza de café. Esta es la entrevista que le hice a Helen Keller. Bueno, yo fui, hice una portada y yo llegué con la portada del libro, llegué a la fiesta y durante todo el tiempo, entonces cuando a mí me preguntaban, yo decía, este es tu libro, a ver, me dejas verlo, sí, como entonces ya le digo, oye, qué padre, y hablar, y todo esto. Esta es la noción del deseo cumplido, que es la quinta herramienta. Es decir, cambia la concepción de ti mismo y cambiará el mundo en el que vives, que fue la frase que te dije hace un rato de Neville Goddard. Cambia la concepción. Yo aquí en muchas ocasiones te he dicho, actúa como si. Actuar como si es la noción del deseo cumplido. ¿Cuál es tu deseo cumbre? ¿Cuál es tu deseo máximo? ¿Qué es lo que quieres lograr en este momento y que dices, me urge lograr esto? Empieza a actuar como si ya lo hubieras logrado. Pero hazlo diario. Actúa. No es necesario que le digas a la gente. Eso hazlo tú. Y hazlo diario. Actúa como si. Piensa como si. Siente como si. Y vas a ver cómo poco a poco esa forma de pensar, esa forma de hablar, esa forma de actuar se empieza a meter dentro de ti y va a llegar un momento en el cual tú mismo te lo vas a empezar a creer. Por supuesto tienes que poner en práctica tu 40%. Yo tuve que poner en práctica mi 40%. ¿Para qué? Para ponerme a escribir todo esto que está aquí, todas estas entrevistas que yo tuve con todos estos personajes, 24 personajes que están aquí, 24 personajes del mundo y que están aquí en estas páginas y que en lo personal a mí me han enseñado muchísimo y que gracias a muchos de ustedes, yo sé que muchos de los que están aquí compraron el libro y me han hecho sus comentarios y lo cual lo agradezco mucho. Si no lo has comprado, cómpralo, está en Amazon. Si no lo quieres comprar en Amazon, avísame aquí a través de un mensaje y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y te lo podemos enviar a cualquier parte de la República o Estados Unidos o cualquier parte, a donde tú quieras te lo podemos mandar, no hay ningún problema. Si tú me estás viendo por allá en Finlandia yo te lo hago llegar, de eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la noción del deseo cumplido. Entonces, aquí tienes ya estas 5 herramientas que tienen que ver con este acróstico del diván y es a lo que yo me refiero, una cita con el diván. Una cita con el diván va a implicar que tengas un diálogo interno activo, que tengas una imaginación con potencia, que tengas visualización creativa, que tengas afirmaciones positivas y además que tengas la noción del deseo cumplido. ¿Por qué? Porque lo que deseas, atraes. Lo que hablas, atraes. Lo que imaginas, atraes. Lo que sientes, atraes. Mira, yo te quiero comentar algo. En alguna ocasión, alguien a mí me dijo que pusiera los pies en la tierra. Y al principio yo debo de reconocer que sí me llegó el comentario, porque dije, puta, a ver, yo desde muy chico, según yo recuerdo, yo he sido muy soñador y yo he tenido muchos mundos ideales. Esos mundos ideales yo los he realizado. Yo quiero decirte que todo lo que te estoy diciendo el día de hoy aquí, te lo digo con conocimiento de causa, te lo digo porque yo lo he alcanzado, yo lo he puesto en práctica y lo he logrado. Y aquí está solamente un ejemplo de todo eso que he logrado. Por lo tanto, yo un día una persona me dijo, es que Álvaro, debes de poner los pies en la tierra. ¿Y sabes por qué me lo dijo? Porque me decía que cuál era mi deseo cumbre. Yo le dije, yo quiero tener un Rolls Royce. Y entonces cuando yo le dije que quiero tener un Rolls Royce, me abrió unos ojos así como diciendo, puta, este cuate, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿en qué mundo vive? Y me dijo, Álvaro, pon los pies en la tierra. Tú nunca vas a tener un Rolls Royce. Nunca va a aparecer en tu puerta, no por el hecho de que lo desees, quiere decir que un día vas a abrir la puerta y en ese momento va a estar ahí el Rolls Royce que tú te imaginaste, del color, del tamaño, el modelo, todo lo que nunca va a aparecer en la puerta de tu casa, Álvaro. Pon los pies en la tierra. En muchas ocasiones las personas hablan sin saber. Y esta persona no me respetó mi Rolls Royce, pero yo sí lo respeté. ¿Por qué? Porque para mí mi Rolls Royce es salud manifiesta. ¿Y por qué la salud manifiesta es mi Rolls Royce?
Porque el Rolls Royce es un auto de lujo. Yo quiero tener una salud, y tengo una salud manifiesta de lujo. Una familia estimulante. Y yo tengo una familia Rolls Royce. Tengo una familia de lujo. Unas amistades impulsoras. Yo tengo amigos Rolls Royce. Tengo amigos de lujo. Tengo un bienestar sostenido. ¿Por qué? Porque mi bienestar es bienestar Rolls Royce. Es decir, un bienestar de lujo. Un trabajo expansivo. Yo tengo un trabajo Rolls Royce. ¿Por qué? Porque mi trabajo es de lujo. Y una felicidad activa. Porque yo tengo una felicidad Rolls Royce. ¿Por qué? Porque mi felicidad es de lujo. Yo solo lo que quiero decirte es que yo he tenido muchas citas con el diván. Yo te preguntaba hace un rato, ¿cuál es el método que tú utilizas para lograr tus objetivos, para realizar tus sueños, para materializar los deseos? ¿Cuál es el método? Yo aquí te dije cuál es mi método. Mi método es acudir a una cita con el diván. Y yo he tenido muchas citas con el diván. Yo te pregunto, ¿correrías tú el riesgo de tener una cita con el diván? Recuerda esto que es importante. Cambia la concepción de ti mismo y cambiará el mundo en el que vives. ¿En qué mundo estás viviendo? ¿Crees que valga la pena tener una cita con el diván? Eso depende de ti. Y por hoy se acabó. Agradezco mucho el que hayas estado aquí tanto en Instagram como en Facebook. En Facebook tuvimos algunos problemas para iniciar, una disculpa, yo que quiero empezar exactamente, igual hay ocasiones que no se puede y por eso inclusive hoy estamos transmitiendo en forma vertical por lo que se presentó aquí. Pero te quiero invitar, la próxima semana nos vamos a ver también en jueves, ¿qué crees? También nos vamos a ver en jueves, pero nos vamos a ver no como hoy a las 6 de la tarde, nos vamos a ver a las 7 de la tarde. Nos vamos a ver a las 7 de la tarde con un tema que yo no sé si te interese o no, yo no sé si te haya pasado a ti o no, pero es un tema que se llama Cuando pasó el efecto de la anestesia, dejé de idealizarte. ¡Ay, cabrón! Cuando pasó el efecto de la anestesia, dejé de idealizarte. Ese es el tema que vamos a platicar el próximo jueves 5 de octubre, ya vamos a entrar a octubre, jueves 5 de octubre, así es que te espero el próximo jueves 5 de octubre aquí en Motivación TV, a las 7 de la noche con el tema Cuando pasó el efecto de la anestesia, dejé de idealizarte. Te mando un abrazo y un beso y te deseo una excelente noche de diván. Bye.